Una sandía esconde mucho más de lo que parece. 20 raciones de fruta, el picoteo más saludable y la otra mitad al frigo, un gazpacho diferente o los cubitos más refrescantes para combatir el calor. Las ganas de verano empiezan con sandía. Y si es fresquita, mucho mejor. La salud y, por supuesto, la comida saludable, hoy en día, en el momento de crisis del COVID-19, es un reto para todos. Para ello vamos a hablar con Aitor Sánchez, de Mi Dieta Cogea, un prescriptor y divulgador de nutrición en los medios de comunicación. Hola, buenos días, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Está claro que la crisis sanitaria del COVID-19 ha hecho que los consumidores, ¿crees que ha hecho que los consumidores valoren de alguna forma al agricultor y en concreto al sector hortofrutícola, al comprobar el esfuerzo que han hecho para que todos esos alimentos que ellos cultivan estén en su mesa? Sí, yo creo que desde la sociedad sí que se ha hecho un reconocimiento tanto a la distribución de alimentos como a la producción de alimentos. De hecho, se han notado matices que, además de cuando hablamos de que el sector sanitario es el que está haciendo un gran trabajo para capear esta crisis, muchas veces aparecen voces que empiezan también a valorar el trabajo de no solo quien ha asistido directamente a los enfermos, sino las personas y los sectores que permiten mantener también las estructuras y los cimientos de la sociedad actual. Y en este caso, creo que España no hemos tenido ningún problema de desabastecimiento, que la producción ha seguido manteniendo un nivel de producción y de distribución de alimentos que creo que es ejemplar. Y desde ese punto de vista me parece que el sector primario ha demostrado que puede dar respuesta a esta demanda incluso en tiempos de crisis. ¿Y tú crees que el consumidor ahora, cuando vaya a comprar un producto, una fruta o una verdura, y mire el precio, valorará, es decir, lo mirará de otra forma, es decir, valorará el trabajo que se ha hecho o que tiene que hacer un agricultor? Porque ahí es donde está el principal problema con los agricultores y productores, claro, el no dar valor al producto en sí. Bueno, la verdad es que no me atrevería a decir si a partir de ahora va a responder mejor al precio el consumidor porque está valorando precisamente esto. Yo creo que nos estamos acercando a un momento de consumo en el que precisamente las personas quizás estamos valorando un poco más la estructura. Seguramente nos hayamos vuelto un poco más sensibles a la logística que tienen ciertos envíos, a la logística que tiene cierta producción. Se ha notado mucho y lo podemos ver en personas de nuestro alrededor que son mucho más sensibles incluso con los envíos a domicilio, con aquellas empresas que han podido generar las buenas redes de distribución para que lleguen los productos a casa. Y yo creo que más allá de valorar el precio directamente, lo que va a empezar a valorar el consumidor será los servicios adicionales, las facilidades en las entregas, las facilidades también que pueda hacer a la hora de hacer su compra. Y esto sí que lo hemos visto también pues, con algunas cadenas de distribución, algunos servicios que a muchos consumidores, especialmente de los colectivos más vulnerables, que cuando se les envían las cosas a domicilio, pues sí que están dispuestos quizás a pagar un poquito más. Los datos de esta cuarentena arrojan un aumento en consumo de fruta y hortalizas. ¿Tú crees que habrá un cambio en el consumidor a partir de ahora? Bueno, la verdad es que creo que todavía es un poco pronto para analizar cómo ha sido todo el comportamiento. Es cierto que tenemos algunos datos que nos dicen que se está consumiendo más frutas y hortalizas, pero también otros nos dicen que se está consumiendo más alimentos ultraprocesados, más bebidas alcohólicas, más alimentos malsanos. Hay que ver muy bien cómo son estos datos porque, claro, lo que tenemos es un gran porcentaje de la población que está comprando directamente en el supermercado y en el mercado. Entonces tenemos más gasto per cápita que se está haciendo desde las familias y a lo mejor no tanto desde la hostelería. Habría que analizar bien en qué está repercutiendo esto finalmente en el consumo. Hay gente que podía mantener una alimentación más saludable
cuando estaba dentro de su rutina. Y hay personas que, al contrario, que su rutina era completamente tóxica o completamente malsana y ahora está pudiendo reconciliarse con la alimentación saludable. Lo que sí que nos ha dejado las recomendaciones sanitarias y un poco el aprendizaje de esta crisis es que la alimentación sana se construye a partir de materias primas y a partir de alimentos saludables. Es decir, sí que cuando hemos empezado a hablar de nuevo de cómo estar sano, todas las voces y el consenso ha sido espectacular. Una alimentación sana se construye a partir de frutas, verduras y hortalizas, y eso ha sido algo intachable que se ha estado reseñando y resaltando mucho estos días. ¿El cocinar en casa va a influir también en eso? Es decir, ¿ha influido quizás en eso? Sí, completamente, porque cuando estamos cocinando en casa dejamos de recurrir tanto a alimentos que suelen ser comidas preparadas o alimentos malsanos, que ahí quizás no tienen tanto protagonismo las frutas, las verduras y las hortalizas. Esos platos suelen tener perfiles nutricionales e ingredientes no tan sanos. Entonces, cuando tú directamente invitas a la gente a que cocine más, y cocinar comida, no estamos hablando de cocinar repostería, que también probablemente haya habido un importante repunte en cuarentena por la crisis de la levadura y la crisis de las harinas que hemos tenido, pero cuando la gente tiende a cocinar más, lo que usa como ingredientes son materias primas o alimentos mínimamente procesados. Es decir, claro, cuando alguien cocina no se hace una pizza, una lasaña al microondas, etc. Eso es calentar, no cocinar. Entonces sí, está íntimamente ligado. La mayor preocupación por la salud impulsa, por supuesto, la fruta y hortaliza, pero ¿crees que el producto bio va a tomar una importancia en estos momentos? Bueno, yo sinceramente creo que el producto bio no necesariamente tiene que ganar. Pero no ha bajado, ¿eh? No ha bajado el consumo, es decir, que se ha mantenido y quizás ha crecido un poco. Sí, pero yo creo que no necesariamente es el que va a marcar la prioridad, y también me parece que es por alinear algunas cuestiones. Creo que la gente de manera inconsciente, aunque no deberíamos olvidarnos, veníamos de un momento de concienciación muy grande, de un momento de sensibilización con el medio ambiente enorme, con los finales de 2019, todo el tema del calentamiento global, la crisis de los envases, de los plásticos, una sensibilización muy grande medioambiental, que con el tema de la COVID-19 ha pasado a un cuarto plano. Ahora estamos viendo que la gente, el tema medioambiental ha pasado a una prioridad. Lo estamos viendo incluso con los envases de un único uso, que ahora lo que importa verdaderamente es la seguridad. Entonces, por estas tendencias, aunque todavía no tengamos unos datos como para interpretar bien, sí que cabe invitarnos, además de que muchas familias van a bajar ingresos, que es posible que el bio no esté dentro de las prioridades. Pero, por supuesto, quizás los productores y distribuidores de bio deberían optar un poco por la política de democratizar el bio y que la gente no lo vea como algo inalcanzable. ¿Considera que el sector de frutas y hortalizas se comunica bien con los consumidores o necesitan más información estos consumidores? Bueno, yo creo que se está mejorando. Es decir, mi visión particular, y ahora hablo como... Bueno, tú hablas con muchos consumidores, por lo tanto tendrás una buena visión de eso. Mi visión como persona que se dedica a la divulgación y a la comunicación es que el sector primario hortofrutícola en general no le ha sacado todo el partido que podía a la comunicación de sus productos, porque tiene enfrente unas industrias que son muchísimo más potentes con presupuestos mucho más grandes. Esto además ha resultado paradójico, ¿no? Que veamos spots, campañas en televisión en el que ves que empresas con muchísimo presupuesto son capaces de mentir o de maquillar sus productos y hacerlos pasar por productos saludables. A mí me parece que el sector primario al menos compensa eso porque no tiene nada que ocultar. Es decir, sus alimentos son los que son, pero desgraciadamente hemos tenido como un par de décadas en el que la gente ha estado como completamente flasheada y admirando esta cantidad de productos malsanos. Creo que estamos recuperando una tendencia de los últimos 3 años que ha llegado a España, importada también por otros movimientos anglosajones y otros movimientos de otro mundo, en el que se empieza a valorar el whole food, que se llama, el alimento entero, el alimento crudo, el alimento
mínimamente procesado. Y yo creo que esa tendencia empieza ya a calar muy fuerte en España. Vemos como ya en los spots y en las campañas apenas se hace alusión a esas declaraciones nutricionales antiguas de rico en fibra, rico en hierro. Ya no importan tanto los claims y la gente empieza a valorar una sandía, un brócoli, unas mandarinas, unas cerezas en sí mismas porque sabe que son enteramente sanas y no le están mintiendo a la cara. ¿Tú crees que el consumidor está bien formado, el español, es decir, a nivel de nutrición? No, ni mucho menos. O sea, no estamos bien formados y si estuviésemos bien formados probablemente no estaríamos encabezando los primeros puestos de obesidad infantil en mundial, diríamos, bueno, especialmente en Europa. España ya hay mucha gente que le sorprende, ha adelantado a Estados Unidos en prevalencia de obesidad infantil. Por un lado necesitamos, si queremos revertir esta situación, necesitamos un consumidor que tenga más habilidades, que esté más formado, pero también necesitamos normativas que se lo pongan fácil al consumidor. Es decir, lo que es paradójico es que hoy un brócoli o que hoy unas cerezas o unas mandarinas no puedan, un tomate no pueda decir nada positivo de sí mismo prácticamente en una publicidad que esté tan encorsetado, pero luego tengamos bollería, galletas, postres lácteos azucarados que te dicen que te van a bajar el colesterol, que tienen mucha fibra, que te regulan el tránsito intestinal. Es decir, eso es paradójico. Entonces, la normativa hoy en día es muy permisiva con alimentos malsanos y, en cambio, no nos deja sacarle todo el partido comunicativo a las frutas y las verduras. Entonces, claro que tenemos consumidores desinformados, claro que se podrían formar mejor, pero es que el panorama no nos lo facilita. La crisis de los menús de la Comunidad de Madrid ha puesto en entredicho si verdaderamente las frutas y hortalizas, comer sano es caro. ¿Crees que...? Es decir, el otro día oía a un representante de la FAO que lo decía que verdaderamente tendría que ser más asequible. ¿Tú qué piensas sobre eso? Que es completamente falso y esto no es opinable, es objetivo, que comer sano no tiene por qué ser caro. Esto también se junta un poco con la parte de sociología en la que vemos que las familias más humildes son las que peor comen, pero no porque los alimentos baratos sean malsanos, que muchas veces lo es. A mí me gusta leer esto e interpretarlo de la manera opuesta, y es que no es que comer sano sea caro, porque verdaderamente no lo es. El problema es que hay alimentos malsanos que son extremadamente baratos. Y claro, en algunas ingestas, como por ejemplo el desayuno, tú a unas galletas o a un pack de 12 croissants o a un pack de 3 napolitanas es imbatible. Es imbatible porque estás obviamente utilizando ingredientes que son baratísimos, que están tirados, la harina, el azúcar, aceites de mala calidad, como puede ser el aceite de palma, el de girasol. Hay alimentos que tienen mucho protagonismo en familias humildes, pero para contrarrestar eso tenemos la fruta, la verdura de temporada, que obviamente es la que debe ser protagonista en los menús, ya no tanto en los desayunos, sino en el menú, en los platos que citabas antes, Amalia, y que eso no se va ni muchísimo menos de precio. Lo que más encarece la cesta de la compra de los españoles es la carne y el pescado. Entonces, hay veces que podemos hacer un cambio de reducir y comemos bastante carne y bastante embutido en España. Algún cambio presupuestario muy inteligente sería reducir la cantidad de carne que se toma en nuestro menú, cambiarlo por legumbre, que es la proteína más barata, junto al huevo, y ese dinero utilizarlo en frutas y verduras, que es lo más deficitario, es decir, lo que más hace falta en nuestro menú diario. ¿Qué tendría que hacer el sector de fruta y hortalizas para tener mayor visibilidad y que el consumidor le creyera más, es decir, tuviera más? Bueno, yo lo tengo claro. O sea, yo por un lado creo que el sector tiene que invertir más en comunicación, tiene que ponerse, digamos, al nivel de los que mienten con las propiedades saludables, para que cuando el consumidor vea en televisión o vea en campañas que hay una sandía que dice que es saludable y por otro lado hay una pieza de bollería que sea saludable, que obviamente note que uno de los productos le miente, o que sobre todo deberíamos empezar a vincular también el consumo de frutas y verduras a que no es algo aburrido y que solo se haga por motivos de salud. Es decir, que la gastronomía también está íntimamente ligada. Que sea un momento de placer, ¿no?
Claro, claro. Es decir, ¿por qué únicamente un momento de placer tienen que ser unas galletas chocolateadas? ¿Por qué no puede ser tomarme un bol de cerezas? ¿Por qué no puede ser hacerme un smoothie de sandía y de manzana? ¿Por qué no puede ser una buena alternativa para el cole y siempre te dice que tus niños crezcan sanos y fuertes esa pieza de bollería con un cromo? ¿Por qué no puede ser llevarme 2 mandarinas al colegio, unos frutos secos? Por ahí hay que empezar y me parece que tenemos una gran oportunidad en el sector para ubicarnos como la salida y la solución hacia una alimentación saludable. Por último, Aitor, sabemos que está haciendo una campaña con Única. Queríamos saber cuál es el objetivo, por qué colaboras con Única en hacer esta campaña. Quizás por lo que estás explicando anteriormente. Completamente, vamos, desde el inicio y desde mi vinculación con Única siempre hemos intentado pensar estas cuestiones para hacer llegar el mensaje también al consumidor de una manera alternativa. Está ya quizás ese mensaje un poco manido y ya suena un poco casposo del come verdura porque es sana, come fruta porque es sana, que sí que lo es. Ese mensaje lo tenemos que seguir diciendo. Pero es que hay mucha población que no busca la salud en su consumo, desgraciadamente, y que a lo mejor lo descubre de otras formas. Y si lo pensamos, la campaña y un poco el spot en el que aparece, además de que tiene ritmo, además de que es un poco fresco y divertido, creo que se pueden ver alternativas de consumo. No estamos diciendo consume sandía porque sea sana, que por supuesto lo es. Estamos dando ideas alternativas para que la gente vea que comer sandía es algo más que partir esa tajada de postre en la que parece que me voy a manchar y luego ¿qué hago con la sandía? ¿No? Pues le hemos sacado el lado positivo. Hemos mostrado que puedes dejar la partida en un tupper y entonces en casa vais a comer frutas sin daros cuenta. Y cuando ya la has partido y esa mitad ya no te ocupa tanto en el frigorífico, entera te ocupaba una balda entera, pero partida por la mitad no ocupa tanto. Y que se puede utilizar en recetas, como por ejemplo hacer un gazpacho diferente, o que también puedes sorprender a alguien haciendo cubitos de hielo que sean a base de bloques de sandía o de fruta congelada. Creo que necesitamos esa filosofía de comunicación, que la gente descubra que las frutas y las verduras se esconden más de lo que parecen y creo que la sandía puede ser el primer paso de muchos otros. Pues, Aitor, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido mucho con lo que nos has explicado, sobre todo a tener que comunicar, importante esa palabra, ¿no? Así es, completamente. Lo que no se cuenta no se conoce. Muchas gracias. Hasta luego.